Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos haciendo nuestro camino y estamos hablando en este curso bíblico del Evangelio de San Marcos, del Nuevo Testamento. Es el primer evangelio que se escribe. Estamos haciendo nuestro estudio y queremos hacerlo de una forma ciertamente tan profunda, será un poco difícil, pero por lo menos presentando los elementos básicos, esenciales de lo que significa el Evangelio de San Marcos. Estábamos hablando dentro de esta división toponímica que hace nuestro autor en esta lectura, ¿verdad?, que hacemos de la macroestructura del Evangelio de San Marcos. La primera palabrita clave, el desierto; la segunda, el lago Genesaret, donde se realiza la misión de Jesús, donde comienza; luego, en camino, el camino entonces como el elemento fundamental, y es lo que nosotros en este momento estamos desarrollando. Y luego tenemos Jerusalén como lugar de una entrega total, generosa de Dios en favor del hombre, es decir, la redención. Estas cuatro estructuras son maravillosas para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, el camino de fe, el camino que esta comunidad, la eclesia, la comunidad fue reflexionando, ¿verdad? Entonces, abriéndose, decíamos, como una de las cualidades esenciales y fundamentales, la universalidad de un pequeño grupo sectario, entonces, del cristianismo dentro del judaísmo, se va abriendo a lo universal. Lastimosamente, muchas veces, con los grupos sectarios hacemos lo contrario, ¿verdad? De justamente católico, la palabra católico significa universalidad, universal, abrirse, ¿verdad?, a toda la humanidad, a todos los pensamientos, pero para llegar después a entender esta estructura fundamental de la propuesta del Evangelio, de la buena noticia, ¿verdad? Eso significa estar abiertos a todos y dialogar, entender, dar razones de la propia fe. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos o por nuestros intereses, peleas internas dentro de nuestras comunidades? Famoso sectarismo. Entonces,
del catolicismo estamos entrando al protestantismo, es decir, protestar contra algo, ¿verdad? Y entonces allí evidentemente que nos volvemos sectarios. Ciertamente que después últimamente una corriente, ¿verdad?, del protestantismo insiste mucho y dice, no, nosotros no somos protestantes, somos cristianos. Evidentemente que esa designación no caería absolutamente bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que se quieren hacer llamar cristianos, en realidad esto no es el fundamento absolutamente, ni la base del cristianismo. El fundamento y la base del cristianismo es la apertura, es la universalidad. Esa es justamente la novedad del cristianismo. El cristianismo es universalidad. Jesús, ¿qué es lo que trae como novedad? Jesús lo que trae es justamente la universalidad, es la apertura. Bueno, con otras palabras se dice católico, catolicismo, ¿verdad? Para que entendamos bien. Por lo tanto, aunque quieran y digan nosotros somos cristianos, nos llamen no cristianos, yo diría que no se les podría dar ese título, pero absolutamente no. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos en esa situación en que hacemos ahora lo inverso, ¿verdad? De lo que Jesús trae, que es la apertura hacia los paganos, hacia todo. Le damos Pablo absolutamente y entonces ahora lo que estamos haciendo es cerrarnos, ¿verdad? O sea, dividirnos, hacer nuestras sectas. Pero ya sabemos también que esto no es una cuestión entonces de problema teológico lo que encontramos aquí, sino que aquí hay otros problemas y hay otros intereses. Intereses algunas veces emocionales, intereses algunas veces más bien de un diálogo entre las personas, o si no también son problemas, ¿verdad?, de ignorancia directamente porque no sabemos y no entramos y no conocemos absolutamente, ¿verdad?, de lo que significa entonces el cristianismo. Y por otra parte también intereses que ya sabemos económicos. Entonces utilizamos la religión lastimosamente para nuestros bolsillos. Entonces aquí, por eso estábamos hablando de las leyes, ¿verdad?, de este camino, dentro de esta división toponímica que hace nuestro autor, ¿verdad? Entonces del desierto, lago Genezaret, en camino y luego Jerusalén. Aquí tenemos las leyes del camino. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a ser cristianos verdaderamente? Aquí también hay otro error garrafal, ¿verdad? Porque hay muchas sectas que te presentan la cruz absolutamente como que tiene que ir fuera, ¿verdad? No le presentan al Jesús crucificado, solamente la cruz sin el Jesús en la cruz, ¿verdad? Como diciendo la cruz gloriosa. No existe la cruz gloriosa sin antes un Viernes Santo, sin tener un Viernes Santo en ese camino. Aquí por lo menos se nos presenta el proceso, el camino para llegar a la resurrección. Y esto es elemento fundamental. Decíamos en los otros cursos bíblicos e insistíamos mucho, ¿verdad? En el mismo bautismo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En el mismo bautismo nosotros sabemos que lo primero que se le hace como signo a ese niño es la señal de la cruz. Con eso se comienza, el primer signo para entrar con el primer sacramento, para pertenecer a esta comunidad de cristianos, es hacer la cruz, Y entonces muchos, ¿verdad?, de los sectarios justamente no quieren hacer, por ejemplo, la señal de la cruz. No quieren persignarse, absolutamente. ¿Por qué? Y porque no saben, sinceramente porque no saben. Es para decir, no podemos hacer, dice, algo que hacen los otros, ¿verdad? Es como decir, estamos protestando. Ese es como un mitaí malcriado, ¿verdad? El mitaí malcriado, ¿qué hace? Y entonces se pone entonces en contra de su papá y de su mamá. No voy a hacer lo que me manda, ¿verdad? Más o menos así. Pero el mitaí ese que está ahí no entiende ni lo que está diciendo ni lo que está haciendo. Cuando se le pasa, evidentemente que volverá. Entonces, esto es importante que entendamos, ¿verdad? Porque aquí justamente dentro de las leyes del camino, lo básico, lo elemental, estamos en esta tercera partecita, ¿verdad?, de esta estructura y como nos presenta el evangelista Marcos, que es el primer evangelista, justamente nos presenta el Hijo del Hombre debe sufrir. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Entonces, la figura de Cristo, vuelvo a insistir, esto ya lo hemos dicho en el curso anterior, pero seguimos para darle una continuidad hoy a nuestro curso bíblico. La figura del Cristo estaría incompleta sin la serie de sufrimientos que terminan
en la resurrección. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Mucho color y creatividad son las características de las obras de arte de Fernando García de Alba, un joven artista ítalo-mexicano de 30 años de edad que en sus piezas mezcla sus raíces mexicanas con su sangre romana. ¿Escuchas música mientras dibujas? Sí. ¿Qué tipo de música? Polaje. Pero chao. Es amante del fútbol y de la Juve. Su color favorito es el verde. Se siente fascinado por la naturaleza y la belleza de las flores. Y le encanta la imponencia de las grandes construcciones como la Torre Eiffel. A mí es Torre Eiffel. ¿Te gusta la Torre Eiffel? ¿Y cómo te la imaginas? Hacia como si hacia el alto. Fernando descubrió su pasión por el arte a muy corta edad. En medio de reuniones familiares hacía retratos que luego regalaba a cada uno de los asistentes. Una pieza clave de su carrera ha sido su familia, especialmente su padre, embajador de México ante Italia. Exactamente orgulloso. No, y más siendo único hijo y un hijo especial. Entonces ver que a pesar de sus limitaciones, porque sí existen limitaciones con el síndrome de Down, él pues, tiene gustos, aficiones, pasiones, hobbies que logra reflejar, pues es un gran orgullo. Todos los padres sienten orgullo por sus hijos, por diferentes razones, pero cuando es un hijo especial, esta pasión y este orgullo se subliman. Por eso su familia le ha animado a recibir clases y a mejorar constantemente a través de herramientas y técnicas artísticas. Recientemente el restaurante La Cucaracha, un rincón mexicano en Roma, ofreció sus paredes como plataforma para que este joven artista exhiba sus obras. La pieza principal de la muestra es precisamente una cucaracha. Y es que para Fernando, el límite de sus sueños va más allá de la altura de la Torre Eiffel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañ Nuevo Testamento. Nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de esta primera partecita como ley fundamental en este camino de la vida cristiana. Decíamos recién que la figura de Cristo estaría incompleta, decíamos, ¿verdad?, sin la cruz. Primera cosa, sin la cruz, es decir, sin aceptar estos sufrimientos que nos llevan después hacia la resurrección. O sea, no podemos hablar simplemente de la resurrección. Resurrección, resurrección, resurrección. Eso es presentar simplemente un dulce de leche, un caramelito de parte de Dios, sin entender que para llegar a eso, porque la misma palabra resurrección es la traducción de la palabra griega que dice anástasis. Y anástasis en griego quiere decir ñacapuá, levántate, levántese, fuerza, arriba. Eso quiere decir anástasis, que después nosotros le traducimos resurrexit, ¿verdad? Resurrexit. Surgir de nuevo quiere decir. Bueno, ahí se dan cuenta ya que entra un sentido en la traducción, un sentido teológico, ¿verdad? Volver a resurgir. El que ciertamente estaba acostado, se pone de pie, ¿verdad? Pero ese necesita de un esfuerzo y de una lucha que tiene que pasar por la cruz, por ese Viernes Santo, ¿verdad? Entonces, cierto que los escribas esperan un Mesías triunfal. Ahí está. Ese es el Mesías triunfal. El Mesías caramelito, ¿verdad? El Mesías que todo ya te hace. El Mesías mágico, varita mágica, dioses del Olympus. Después de que Elías haya preparado el camino, dice aquí. Ellos esperan en un Mesías triunfal después de que Elías fue preparando el camino. Pero tanto Elías como el Hijo del Hombre están sujetos a la voluntad de Dios, más que a las esperanzas de los hombres. Entonces, ellos están aquí directamente sujetos a la voluntad de Dios, más que a las esperanzas de los hombres. Y esta voluntad está escrito, es que tanto el uno como el otro padezcan mucho, Entonces, esta voluntad verdaderamente significa llegar a la plenificación, ¿verdad? Que nosotros después le vamos a decir justamente resurrección, ¿verdad? Pero pasa por el padecimiento, pasa por la cruz, pasa por ese Viernes Santo. Y ahí entonces está escrita la voluntad de Dios. Es ahí donde se escribe la voluntad de Dios. En síntesis, lo que nosotros estamos leyendo en el Evangelio, en la Buena Noticia, es mirar el aspecto de la comunidad, mirar el aspecto antropológico. Recuerden, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que esto no está viniendo el Evangelio, no está viniendo como algo caído del cielo, o no está viniendo tampoco como una interpretación de pensadores de Marte, de Júpiter o no sé de qué planeta. El pensamiento religioso, que es un encontrarse, siempre nosotros insistimos en eso, consigo mismo, ¿verdad?, con el hombre, con nuestra propia esencia, lo que estamos haciendo es justamente, ¿verdad?, encontrar en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, que pasa por elementos de nuestra limitación, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos hablando aquí de este triunfo, de esta voluntad, entonces nos hace entender que Dios actúa en nuestra historia, responde a una situación de la comunidad, responde a una situación nuestra, respondemos a situaciones concretas de la comunidad. Entonces, ¿dónde tiene que existir la verdadera resurrección? La verdadera resurrección, como siempre, pie izquierdo, pie derecho, significa yo personalmente que cambio mentalidad, metanoia, conversión. Eso sería entonces una verdadera resurrección. O el shub, cambiar camino, volver sobre mis pasos. Si yo me he equivocado, volver sobre los pasos, volver hacia Dios.
metanoia en griego, ¿verdad? Pero sobre todo entonces significa ese resurgir, quiere decir la segunda parte, después de mi conversión, la comunidad. No olvidemos que el judaísmo, de donde nosotros provenimos justamente, proviene de la comunidad. Nosotros somos entonces una comunidad que entiende, que reflexiona desde el judaísmo sobre todo, sabiendo que el judaísmo tiene como centro, el núcleo elemental y fundamental es la misma comunidad. Es allí donde se realiza entonces ese plan de salvación. El plan de salvación no es yo y Dios, yo me confieso con Dios, ¿verdad? Como dicen los protestantes, yo y Dios, Diosito, yo tengo mi Dios personal, mi Dios salvador, mi Dios. No, equivocado, viste que ya hay no sé cuántos ya errores directamente. Y mira que estos eran errores no solamente de ahora. Esto a uno no le sorprende. Estos ya eran incluso errores, eran herejías incluso desde el inicio del cristianismo. Incluso Pedro, ¿verdad? Pedro, que estaba con Jesús, ya ciertamente tiene ideas erróneas, ¿verdad? Claro que Jesús, Moisés a Pepe, y le llama de Satanás, le llama Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás, tentador. ¿Vos querés que yo tenga una religión, un mesianismo egoísta para mí mismo? No. Detrás de mí, Satanás. Detrás de mí, Pedro. Yo soy acoluteo, seguimiento. Sígueme. Acólito, acoluteo. Detrás de mí. Póngase detrás de mí. Soy yo el que está caminando delante. Tú tienes que seguirme. Tú tienes que entender. Eso le está diciendo Jesús, ¿verdad? Entonces, mucha atención, ¿verdad? Con este Jesús personal, Jesús yo me confieso con la cruz, yo me confieso. Pero por favor, nosotros sabemos, ahora no voy a entrar, ¿verdad? En la cuestión de lo que significa el pecado, ¿verdad? Y el mal que se hace en realidad con nuestra falta de responsabilidad personal siempre será con respecto a la comunidad. El pecado, porque entramos en el aspecto moral, es un pecado entonces que siempre ofende y se refiere a la comunidad. Por lo tanto, si yo me autoconfieso, yo y Dios, yo y la cruz, yo y esto que aquello, entonces en realidad sos un gran egoísta. ¿Por qué? Porque no sos capaz entonces de reconocer que te has equivocado, que has hecho mal a la comunidad, y entonces ¿qué? Y entonces no eres capaz de cambiar. Es como decir, soy un gran corrupto. Robé miles y millones, ¿verdad? Yo robé miles y millones. Ahora, yo robé, y entonces yo me voy a confesar contigo. Yo me voy frente a la cruz y le digo, Señor, perdóname porque he robado. Perdóname, Señor, porque esto que aquello. Listo. Ay, muchas gracias. Listo, Señor. Muchas gracias. Listo. Chau, chau. No, Señor. Nosotros sabemos muy bien que en este sentido, entonces, ese sacramento tan importante donde nos encontramos ante la comunidad, porque el sacerdote está representando ahí no simplemente a un Jesús, ¿verdad?, que te perdona, sino que es la comunidad, ¿verdad?, en la persona del sacerdote, que entonces escucha, representa a la comunidad a quien nosotros estamos pidiendo perdón y decimos, bueno, Zaqueo se pone de pie, anástasis, resurrección, cambio de vida. Entonces, ¿y qué dice Zaqueo? Señor, si he robado verdaderamente, voy a devolver 4 veces más. Y el número 4 significa voy a devolver todo. ¿Viste? Devuelve todo ¿a quién? A la comunidad. No es yo y Dios, ay Señor, perdóname y después me quedo con todo lo que robé. No, por favor. Eso entonces es ya una herejía total, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser serios en este sentido, por lo menos si queremos entender lo que es el Evangelio. Ahora, si queremos decir cualquier cosa, y bueno, sigamos con eso. Y siempre vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, vamos a seguir enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad. Solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios. Sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Mi protector, mi salvador. Oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need
my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre el Nuevo Testamento desde el Evangelio de San Marcos. Estábamos mirando una de las leyes elementales, fundamentales, donde se nos habla justamente del niéguese, ¿verdad? La negación de uno mismo, ¿verdad? Como ley del camino, primer elemento, salir de uno mismo, no ser egoísta, abrirse hacia los demás, abrirse a la comunidad. Luego, también decíamos la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. La pérdida. Perder la propia vida por el Evangelio y por Jesús. Es decir, dejar de ser egoísta, dejar de encerrarte en vos mismo. Perder tu vida quiere decir, como, viste que en el bautismo tenemos una síntesis de todo lo que significa la vida cristiana. Pienso que el bautismo es uno de los sacramentos más ricos que existe, ¿verdad? Dentro de la sacramentología. Esto cuando te está diciendo la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. Recuerden cuando se entrega la velita. ¿Qué significa la vela? Significa dos cosas. Por una parte significa la fe, esa llamita que está encendida. Eso significa la fe, la resurrección en Cristo. Pero fíjense que es tan interesante y tan importante porque nuestra fe es muy frágil. Muy fácilmente nosotros podemos perder la fe. Por eso esa llamita, ¿qué pasa? Se apaga, se apaga. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padrino y qué tienen que hacer los padres? Yo siempre le digo, ¿verdad? Ahí está la velita, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner la mano de esta manera, ¿verdad? Esa actitud de poner así, yo le digo bien y le explico a los padrinos y le digo, eso es lo que ustedes tienen que hacer en la vida de este niño, de esta niña, cuando van creciendo, que nunca se apague su fe. Porque hay muchos chicos, muchos jóvenes que de repente, no quieren saber más nada de Dios. ¿Y por qué se les apagó esa velita? No hemos cuidado esa velita. Papá, padrino, somos los primeros responsables. Yo les aseguro que si nosotros cuidamos, caminamos y nosotros somos los primeros responsables en hacer una vida de fe, ciertamente que esos niños van a crecer bien. Les aseguro, pero así de sencillo. Eso es, hasta quisiera decir, matemático, casi quisiera decir, ¿verdad? No quiero poner las manos así en el fuego, pero por lo menos les puedo decir que es casi matemático, ¿verdad? El testimonio, el ejemplo, el acompañamiento, ¿verdad? A los hijos, a los ahijados. Bueno, entonces esa luz no se apaga. Pero la velita tiene otro significado. La cera, ¿qué significa la cera? La cera con la luz, en la medida en que nosotros iluminamos, ¿qué pasa con esa cera, con esa velita? Se va desgastando, se va desgastando. La vida cristiana es un desgastarse por los demás, es un morir por los demás, es un entregarse por los demás. Una de las leyes, ¿verdad? Dentro del camino del seguimiento, y por eso te dice, la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. La pérdida de la vida. ¿Qué significa la pérdida de la vida? Quiere decir que esa velita se va desgastando en la medida en que nosotros iluminamos, en la medida en que nosotros somos fe para los demás, en la medida en que nosotros iluminamos a la gente como cristianos. Eso no es también gratis, ¿verdad? No es gratis. Y nosotros sabemos que la luz eléctrica es bastante caro, sobre todo aquí entre nosotros, ¿verdad? Bueno, pero así también. Iluminar a los demás nos cuesta la vida. Nos cuesta la vida. Es un poco difícil, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros entendemos. Cuanto más iluminamos, esa velita más se desgasta por los demás. Eso significa generosidad. Eso significa entonces entrega. Y eso es lo que nos dice como ley elemental y fundamental, ¿verdad? En esta ley del camino. Es la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. Nosotros estamos perdiendo nuestra vida por el Evangelio y por Jesús. Entonces, si entendemos eso, vamos a seguir haciendo este camino, ¿verdad? Que nos ayuda a vivir auténticamente esta renuncia por los demás. Bueno,
Después entonces nosotros podemos entender que el triunfo del Mesías, atención, está en la propia muerte y en su existencia más allá de la muerte. Aquí hay dos elementos para tener en consideración. Lo que acabamos de decir, que es la renuncia, ¿verdad? Está en la propia muerte. La renuncia, entonces, significa eso. Y ahí encontramos el triunfo del Mesías, que incluso los discípulos, los judíos en ese momento estaban esperando a un Mesías triunfante, a un Mesías que les dé todo, a un Mesías varita mágica, a un Mesías entonces que haga todo por nosotros. No. Pero después, esta muerte es la que nos lleva al triunfo. Entonces, parece una cuestión contradictoria, pero no. Porque si nosotros miramos en la misma naturaleza, como también el Evangelio después lo va a utilizar y lo va a decir muy bien el Evangelio, ¿qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio va a decir entonces después que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, entonces ¿cómo queda? Entonces el grano de trigo dice, si no muere, no puede crecer como planta, no puede surgir, no puede nacer entonces esa vida nueva. Entonces, si el evangelista nos está diciendo, ¿verdad? Es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, porque si no muere no puede producir fruto. También aquí nos está diciendo, el Mesías tiene que morir. El Mesías pasa entonces por la cruz. Por eso, nuestro punto elemental, número 1, number 1, que nosotros estamos desarrollando aquí, dentro de las leyes del camino de la vida cristiana, es la cruz. El Hijo del Hombre debe morir. Y el lugar donde muere el Hijo del Hombre se llama la cruz. Y bueno, desde aquí viene un segundo momento. El segundo momento que a nosotros nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender también este camino, ¿verdad?, de la muerte, va a ser justamente el querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús. El querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Dios, su querer, la voluntad de Dios, se hace carne verdaderamente, pero ¿dónde? Se hace realidad en el querer de Jesús. Y aquí está el misterio de la gran encarnación, ¿verdad? O sea, Jesús que tiene que responder, Jesús que viene y nos revela al Padre. ¿Cuál es el querer de Dios Padre? Va peñan de yara lo hipotá. Moto lao peñan de yara o yapijina. Va lo hipotá, va la amaeraña de nenoi, ¿verdad? Sería eso. ¿Cuál es el querer de Dios? Que se hace realidad en el querer de Jesús. Y entonces, el Hijo del Hombre se entrega en manos de los hombres. Lo matan y después de muerto resucitará pasados 3 días. Aquí está la voluntad del Padre. Este es el querer de Dios Padre. El cómo Dios se va a revelar, el cómo Dios se va a dar a conocer. El Hijo del Hombre se entrega en manos de los hombres. Lo matan y después de muerto resucitará pasados 3 días. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando del segundo momento, el cómo se presenta, ¿verdad? En este segundo momento. El querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, decíamos, que significa el Hijo del Hombre se entrega, se entrega. El Hijo del Hombre se entrega, es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿En manos de quién? Y se entrega en manos de los hombres. Se pone a disposición de nosotros. Porque es Jesús entonces el que nos redime, el que nos muestra el camino, ¿verdad? Lo matan y después de muerto resucitará pasados 3 días. Eso lo encontramos, ¿verdad? En San Marcos capítulo 9, 31. Es decir, aquí entonces se nos da esta revelación importante que este es el camino y el querer de Dios. Ya no es entonces una imposición, sino esta es una colaboración con Dios, cuyo sentido último no se percibe aún. El sentido último no se percibe, ¿verdad? Porque siempre pues nosotros pataleamos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? ¿Por qué nosotros tenemos que estar entonces llorando ante esta situación? Y esto es porque muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? O no aceptamos, o no entendemos, o no reflexionamos, ¿verdad? Desde un aspecto teológico, religioso, que nuestra vida es una vida limitada. Nos reflexionamos Génesis capítulo 3, que nos dice que recuérdate que tú eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces nos hace entonces reflexionar sobre lo que significa la condición del hombre. ¿Quiénes somos nosotros? Queremos ser como dioses. Si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. Entonces apuntamos más bien al ser como dioses. Y entonces, si yo soy Dios, entonces, ¿qué? No necesito de Dios, porque yo soy Dios. Entonces, prescindimos de Dios. Tal vez nadie de nosotros pensó así directamente y dijo, yo soy Dios, ¿verdad? Supongo que nadie de nosotros se presentó y dijo, yo soy Dios. Pero el hecho de que nosotros entendamos eso, esa frase, ¿verdad? Que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Nosotros eso inconscientemente lo llevamos. ¿Por qué hay mucha gente que prescinde de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia, no quiere reunirse en su comunidad? No le interesa. Y porque es justamente una persona muy egoísta y entonces él se considera el motor inmóvil. Yo soy el motor inmóvil, nadie me mueve. No necesito de nadie, yo me muevo por mí mismo. Yo no necesito de los demás, ¿entienden? A la motor inmóvil. Entonces, yo soy el que da la patada inicial a todo, ¿verdad? O sea, me considero de esa manera, ¿verdad? Entonces no necesito absolutamente escuchar a la comunidad, no necesito escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque si hay cuapa hoy, decimos nosotros, si hay cuapa hoy, naiko te vei a babere. Y entonces, claro, con eso nosotros estamos matando ¿qué cosa? Y nosotros con eso estamos matando la misma comunidad. Nosotros con eso estamos matando nuestro grupo humano, ¿verdad? Y volvemos a insistir. El cristianismo, que proviene directamente del judaísmo, acentúa el aspecto comunitario. Mi conversión está en función de mis hermanos. Si yo me convierto, la nueva mentalidad, Manápico se va a encontrar la nueva mentalidad. ¿Por qué tengo que cambiar mentalidad? ¿Por qué me piden cambiar mentalidad? ¿Por qué me piden la metanoia? ¿O por qué en el hebreo, el shub, me van a pedir ese cambio de dirección? ¿Por qué? Y porque justamente yo estoy apuntando hacia mis hermanos, hacia mi comunidad. Y porque con mis egoísmos lo que estoy haciendo es destruyendo mi comunidad. No hablemos solamente de una comunidad así enorme, grande. Nosotros comenzamos destruyendo en la base, en lo elemental, en eso que es pequeño, ¿verdad? Ahí comenzamos a destruir, a minar, ¿verdad? Lo que significa el aspecto comunitario. Esto es trabajo pequeñito como de ese cupií. Cupií con mishi formal, ¿verdad? La termita. Chiquitito, chiquitito. Pero todito comienzan ahí a comer. Le va a llevar tiempo, pero va a llegar a su objetivo. Te va a dejar hueco, te va a perforar, te va a dejar entonces sin nada, ¿verdad? Sin el cerebro, sin lo central.
te va a dejar superficial, te va a dejar cáscara. Entonces el pecado podemos compararlo como una termita, ¿verdad? Que te corroe, que te va comiendo y entonces te deja hueco. Entonces nos volvemos huecos, ¿verdad? Y nosotros pensamos por fuera, como dice también el Evangelio, ¿verdad? Somos como sepulcros blanqueados y por formal por fuera de ahí, pero por dentro también estamos llenos de podredumbre, ¿verdad? O sea, que ya no nos sostenemos. Llega un momento, por el peso, ese árbol que fue comido, ¿verdad? Por esa termita, chiquitito, mira que era chiquitito. Pero mi chete de yanga, ni copia, ni na poco, ese mi chete de yanga. Bueno, mi chete ahí. Pero después, ese pecadito y pecadito y pecadito y pecadito, entonces va sumando, va corroyendo, te va entonces destruyendo la corteza, lo elemental, lo fundamental, hasta lo más duro, ¿verdad? Entonces, que te parecía que era lo más duro y lo más firme. Llega un momento en el cual ya no puedes soportar todo el peso de tu propia vida. ¿Por qué? Porque estás corroído, ¿verdad? Del pecado, de la corrupción. Y entonces, ¿qué pasa? Se desploma por sí solo. Se desploma por el propio peso, ¿entienden? Y ahí entonces es la muerte, ¿verdad? ¿Consecuencia de qué? Y consecuencia de que nosotros hayamos aceptado que eso continúe de esta manera. Nosotros, evidentemente, no estamos diciendo que no puede existir esa termita en nuestra vida. Claro que existe, que está corroyendo, nos está comiendo poco a poco. Pero vean algo y entonces la poja lleva. Vean algo y entonces la confesión. Para eso está entonces ese benzocreol o no sé qué cosa se le pone, ¿verdad? A estos animalitos, ¿verdad? Para embodiparar o que muera o no sé lo que sea para que no te destruya, ¿verdad? Y no llegue al caracú, ¿verdad? A eso que después te hace, ¿verdad? Caer por el mismo peso. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros podamos entender desde lo elemental y desde lo fundamental de la vida cristiana. Entonces, nosotros, así de esta manera, queridos amigos, vamos concluyendo, ¿verdad? Por el día de hoy, nuestro programa de Yarañé Nuevo Testamento. Vamos a seguir reflexionando porque este segundo elemento que nos dice el querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, justamente quiere decir esa entrega total. Pero para que exista entrega total, tenemos que ser nosotros coherentes, ¿verdad? Con esto que hemos asumido y con este amor y con este lanzarse hacia los demás. Y les dejo entonces la bendición del Señor, que nos bendiga, que nos acompañe y que nos haga generosos y abiertos, universales hacia nuestra comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.